desarrollar el tema número 1 del programa, que se denomina elementos personales en los instrumentos públicos. Acordémonos que en el negocio jurídico, tanto 1251 del Código Civil como el 517, cuando se regula contrato, que hay contrato, cuando hay contrato, hay elementos personales, hay elementos reales y elementos formales. En el artículo 1574 del Código Civil se determinan los elementos formales, cómo se puede contratar, cuáles son las formas de contratar. Dentro de esas formas de contratar encontramos permanente, por documento privado, por acta levantada ante el alcalde, por escritura pública. Encontramos distintas formas de contratar y también encontramos que el elemento personal va a depender dependiendo de la clase de negocio jurídico. Es decir, que contrato, así va a ser el elemento personal. Y el elemento real que ya vimos en la sesión anterior, que es la prestación y la contraprestación, es decir, lo que se recibe y lo que se da en el negocio jurídico. En el instrumento público, cuando vemos qué es un instrumento público, nosotros vamos a ver que el instrumento público es todo documento que ha sido autorizado por notario. ¿Y cuáles son los instrumentos que autoriza el notario? En el ejercicio pasado hicimos una nómina. Hicimos una lista de 7 instrumentos públicos que autoriza el notario. ¿Cómo los autoriza? Bueno, los autoriza con la firma precedida de las palabras "mi". Y cuando el notario, que es el propio otorgante, los autoriza con la firma precedida de las palabras "por mí", de mí. Ahí está claro, ya lo tenemos claro. Ahora vamos a ver qué elementos personales encontramos en el derecho notarial, porque allá estamos hablando del derecho civil. Y vamos a encontrar uno de los elementos, que es el sujeto. El sujeto no está regulado expresamente en la legislación guatemalteca, es decir, en la legislación notarial guatemalteca no encontramos la palabra sujeto. Lo encontramos de otra manera, pero la doctrina sí regula el término sujeto. ¿Y qué es el sujeto en el derecho notarial? El sujeto es aquella persona que puede ser individual o puede ser jurídica, cuyo patrimonio se ve transformado. Ese es el sujeto. Es la persona, individual o jurídica, cuyo patrimonio se ve transformado. Algunos autores, en lugar de decir palabra transformado, utilizan otros términos como menoscabado, deteriorado. Pues yo creo que el término correcto se ve transformado, se transforma. ¿Por qué? Porque el sujeto va a ser aquella persona X, que puede ser una persona jurídica o puede ser una persona individual, que tiene un patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones que tiene una persona a su nombre. Ese patrimonio se integra por 2 elementos, el activo y el pasivo. Eso lo saben ustedes. Ese patrimonio se va a transformar al momento de ejercer un derecho o de contraer una obligación. Esa transformación consiste en si esta persona, individual o jurídica, es dueña de un inmueble, esta sería la prestación. Y si lo va a vender, lo va a alquilar, lo va a dar en arrendamiento, que sería la palabra adecuada, o va a constituir un derecho de garantía, una hipoteca, o un derecho de uso, un usufructo, o un negocio cuyo elemento tenga de por medio un bien inmueble.
Ese es parte del patrimonio. Puede tener derechos, puede tener obligaciones, pero eso es parte del patrimonio. Este patrimonio, al realizar un contrato, pongamos el más común, que es un contrato de compraventa, va a recibir, aplicando la ley de libre circulación de divisa, puede recibir dólares, puede recibir quetzales, puede recibir euros. Y entonces, esta va a ser la contraprestación. Y por eso la doctrina menciona que sujeto es la persona o grupo de personas. Puede ser que no sea uno el propietario, puede ser que haya copropiedad. Va a haber varios propietarios. Y entonces sujeto es la persona individual o jurídica cuyo patrimonio se ve transformado por otorgar o firmar, si quieren por el momento, por otorgar una escritura pública. Ese es el sujeto. Ese sería uno de los elementos personales del derecho notarial, el sujeto. Luego vamos a encontrar el término parte, las partes contratantes. Algunos autores pues dicen, no, es que en el derecho notarial no hay partes. En el derecho notarial no hay partes. Partes son las partes procesales, cuando hay litigio, cuando hay controversias. La legislación matemática sí regula el término parte. Y entonces vamos a encontrar que el sujeto va a ser la parte. Aquí vamos a entender las partes contratantes. Y esto está regulado en el artículo 29, numeral 12 del Código de Notariado. Artículo 29, numeral 12 del Código de Notariado. Ahí encontramos el término parte y vamos a ver cómo lo regula. Artículo 29, numeral 12. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario precedidas las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiera firmar, pondrá la impresión digital del su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario firmando por él el testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, lo hará el testigo. Por cada parte o grupo que represente un mismo derecho, cuando el propio notario fuera el otorgante, podrá antes de firmar la excepción por mí y ante mí. Muy bien. Entonces ahí encontramos no solo el fundamento jurídico de que sí se regula el término parte, las partes contratantes, y ahí mismo se determina quién es parte del derecho notarial. Parte es la persona o grupo de personas que representan un mismo derecho. Por eso, cuando estudiamos el Código Civil, vemos que lo regula en cada uno de los contratos, que en cada uno de los contratos que regula el Código Civil, derechos del vendedor, derechos del comprador. ¿Por qué? Porque ellos representan ese derecho. Ellos representan el derecho de propiedad, ellos representan el derecho de usufructuario, representan el derecho de acreedor, representan el derecho de arrendador, es decir, representan el derecho del mandante. Entonces, a eso se refiere. Parte es la persona individual o jurídica que representa un mismo derecho. Puede ser que el propietario del inmueble no sea una persona individual, puede ser una persona jurídica. Y acordémonos que personas jurídicas hay de naturaleza civil, que están en el artículo 15 del Código Civil, y también hay de naturaleza mercantil, que están reguladas en el Código de Comercio, las sociedades, sociedad anónima, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedades de contabilidad limitada, ahí están las sociedades reguladas. Son personas jurídicas. Y entonces parte es la persona, que puede ser individual o puede ser jurídica, que representa un mismo derecho. Eso es parte. ¿Y cómo está regulado en el artículo 29, numeral 12? Las firmas de los otorgantes, de las personas que intervienen.
de más personas que intervienen. Usted se pregunta, cuando lee este artículo, la firma de los otorgantes. ¿Qué es otorgar? Ahí viene otro término, otro elemento personal, el otorgante. El otorgante es el que otorga. ¿Pero qué otorga? ¿Qué otorga? ¿Qué otorga a la persona? ¿Cuál? Su voluntad. ¿Qué otorga? Sí es eso, pero dicho en otras palabras. ¿Qué otorga? ¿Cuál? El consentimiento, sí, es su voluntad, es el consentimiento. Es uno de los elementos del negocio jurídico, 1251 del Código Civil. Para la validez del negocio jurídico se requiere el consentimiento que no adolezca de injusticia. Entonces el consentimiento, eso es lo que otorga. ¿Y cómo otorgan el consentimiento? Bueno, el instrumento público, cuando lo redactemos, lo vamos a redactar, vamos a ir redactando por partes. La otra semana vamos a trabajar virtualmente. La semana siguiente ya traemos hojas de nuevo, las distribuimos así como lo hicimos con estas que hicimos ahora y vamos a redactar. Y el viernes se las vamos a devolver para seguir redactando. Hoy, aceptamos ya la otra sección y aquí nos dice, mire, yo tomé lunes. Y se lo estamos aceptando, se estamos recibiendo. Yo ya hice la lista, ya marqué quiénes lo hicieron. Lo pueden hacer con un lapicero de color negro o color azul. ¿Con otro color? No, por favor. Y tiene que ser con bolígrafo, no con lápiz. Porque vi que hay unos que lo hicieron con lápiz. Hay unos que tienen un asterisco en la hoja. Es porque no aparecen en la lista, no sé. No sé si no se han asignado, o no sé si están pendientes, o no sé si hay alguien que tiene el asterisco en la hoja, en la parte superior, a la par del año, tienen un asterisco porque no están en la lista. Entonces no sé si falta asignación o no los incluyeron. Yo de todas maneras lo voy a revisar. Bien. Entonces así vamos a venir trabajando por partes, vamos a ir redactando. Y entonces vamos a otorgantes. Cuando redactamos el instrumento público, ustedes han tenido la oportunidad de ver una escritura pública o la fotocopia o copia de una escritura pública y van a ver que se hace con un número. Porque el artículo 13 del Código de Notariado y el artículo 29 así lo regula. Llevará numeración cardinal, escrita por riguroso orden de fechas, dejando el espacio necesario para las firmas. Entonces vamos a ver que las escrituras públicas inician con un número. ¿Cómo se va a redactar? Nosotros vamos a redactar el número 1. Hay distintas formas. Julio lo vamos a hacer así, 1. Y vamos a empezar en la ciudad de Guatemala, hoy es que 26 de julio del año 2024, así vamos a redactar. Hay quienes lo redactan de otra manera. Hay quienes lo redactan así. Hay quienes lo redactan así. Hay quienes más lo redactan así. Pero así no está bien, porque hay contradicción. ¿Sí? En el artículo 6, perdón, numeral 6 del artículo 13, las cantidades, las fechas, los números se redactarán en letras. Cuando haya discrepancia entre lo escrito, en letras y en cifras, ¿sí? No es que no podamos consignar números, lo que no podemos consignar son cifras, ¿sí? Cifras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque yo me recuerdo un examen técnico profesional, me dice el estudiante me dice, es que no podemos consignar números. ¿Por qué no pueden consignar números? Porque no lo permite la ley. ¿Y cómo va a consignar el precio? ¿Cómo va a consignar la dirección? ¿Cómo va a consignar el plazo? ¿Cómo va a consignar el número de finca que está inscrito? Tenemos que usar números, pero los tenemos que usar con letras.
Lo que no podemos usar, lo que no podemos consignar son cifras. Eso no lo podemos usar. Y hay quienes exigen que sea así. Esta forma está correcta, esta está correcta, esta está correcta. Y esa es la que vamos a usar nosotros. Esta no está correcta porque hay discrepancia. Si no, tendría que ser un número 0, 1. Alguien dice, miren, este 0 a la izquierda no vale. El 0 a la izquierda no vale. Pero nosotros no es que tenga valor, lo estamos transcribiendo, lo estamos indicando. En los registros públicos, ustedes se dan cuenta que el documento personal de identificación al finalizar, los de la capital, los de la ciudad de Guatemala, el municipio de Guatemala, 0, 101. Si consideramos solo 101, como el 0 a la izquierda no vale, lo rechazan. Los timbres fiscales tienen números, las estampillas tienen números, y muchos van precedidos de los ceros. Y si no decimos, el timbre fiscal lleva el número 0025, si solo consideramos 25, no rechazan. Porque no es la realidad. Entonces el derecho notarial es así. Muchas veces nos enojamos y saben que solo cosas son el derecho notarial. Pero es que así son. Así tiene que ser. Entonces vemos que esto aquí empieza a redactar. Pero en la ciudad de Guatemala, el 26 de julio del año 2024, ante mí, su nombre y la calidad, notario. Comparece, ahí viene el otro, compareciente. ¿Qué es compareciente? Compareciente es la persona que llega ante el notario, la persona que está presente ante el notario, que le está pidiendo su actuación. Es la persona que está presente ante el notario, que le está pidiendo su actuación en nombre propio o en representación de otro. Porque yo puedo llegar a la notaria y decirle, yo soy representante legal de Juan Pérez y quiere comprar un inmueble, quiere vender un inmueble, entonces yo estoy compareciendo ante la notaria en nombre propio o en representación de otra persona cuya facultad quiere acreditar. Entonces, ese es el compareciente, el que está presente ante el notario. En las actas notariales se le llama requirente. Se le llama requirente porque en las actas notariales no es necesario que esté presente la persona. En la escritura pública sí, en la escritura pública es necesario que esté presente la persona. En las actas notariales no. En las actas notariales podemos llamar al notario y decirle, necesito que autorice un acta notarial de saldo de todo. Necesito que autorice un acta notarial que acredite que soy el representante legal de una persona jurídica. No hay necesidad de estar presente, porque no va a firmar. En las actas notariales, no en todas, por supuesto, hay excepciones, pero en las actas notariales no se requiere la firma del requirente. Mientras en las escrituras públicas la firma es un requisito esencial. Artículo 31, numeral 6. Un requisito esencial es la firma. Entonces, en las actas notariales, por eso se le llama requirente. Y está regulado en el artículo 61. ¿Tiene su código? ¿No trajo su código? ¿No? Aquí está. Artículo 61, ¿se ya leyó? 61 del Código Notariado, por favor. Artículo 61. El notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia y el valor y número de orden del papel sellado en que estén extendidas las hojas anteriores a la última. En los protestos, inventarios y diligencias judiciales observará las disposiciones especiales determinadas por la ley, para cada caso, sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos. Muy bien, gracias. Bueno, ahí vamos a encontrar varios elementos, vamos a encontrar varios elementos ahí. El fundamento jurídico que en las actas notariales se llama requirente o requiriente. Cualquiera de los dos términos está aceptado por la Academia de la Lengua Española. Requirente o requiriente.
Y le digo eso porque muchas veces cuando escribimos en la máquina nos cambia la palabra, pero cualquiera de las dos está aceptada. En varios artículos del Código de Notariado vamos a encontrar esa frase que leo al estudiante: papel sellado. Hará constar los números de las hojas de papel sellado. El papel sellado ya no se utiliza, pero aquí traíamos unas muestras. Nosotros vamos a redactar, y por eso es que les estamos proporcionando las hojas con líneas. Estas son las hojas de papel sellado especial para protocolo. Estas están ampliadas y están emplasticadas porque son para los fines académicos. Y es para que lo puedan ver también desde la distancia. Entonces, estas son las características de las hojas de papel sellado especial para protocolo. Aquí es donde el notario va a redactar las escrituras públicas. Tiene un valor de 10 quetzales por cada hoja. Tiene un valor de 10 quetzales por cada hoja. Habría que cambiar el valor, ¿verdad? Ya. Entonces, en el artículo 6, la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, vamos a encontrar el fundamento jurídico que eso es un impuesto. Y aquí tenemos las hojas de papel sellado que mencionan el Código de Notariado en varios de sus artículos. Si se dan cuenta, tienen distintos colores. Tienen diferentes colores, porque cada color representa una denominación. Cada color representa un valor diferente. Estas son las hojas que menciona el Código de Notariado en varios artículos, hojas de papel sellado. Estas ya no se utilizan. En el artículo 45 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, se determina que en sustitución del papel sellado, es este, se va a utilizar el papel que está regulado en el artículo 33, numeral 10 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, y que regula el artículo 33, numeral 10, antes de ley del timbre fiscal. ¿Sí? Vamos al artículo 33 y de ahí nos vamos al numeral 10. Por favor. Hoja se refiere a hoja de vehículo aplicada a juicio en cualquier actuación, con un uso máximo de 25 o 50 neuronas por líneas en cada lado, según se utilice una o ambos lados de la hoja, con su margen izquierdo mínimo de 40 milímetros. Muy bien. Entonces vamos a ver, ahí está el soporte, gracias. Está el soporte o el papel que vamos a utilizar. Bien. Entonces vamos viendo que el sujeto, que es parte, el sujeto es la persona individual o jurídica cuyo patrimonio se ve transformado. Parte es la persona, puede ser muchas veces el mismo sujeto, es la persona que representa un mismo derecho. La persona individual o jurídica que representa un mismo derecho. Y vimos entonces que en el artículo 29, en el numeral 12, también están los otorgantes. ¿Qué es otorgante? Otorgante es la persona que da el consentimiento. Y el consentimiento, ¿cómo se va a manifestar el consentimiento? El consentimiento se manifiesta verbalmente. Sí, estoy de acuerdo, me parece, lo acepto. Ahí está exteriorizándose el consentimiento, también por gestos, ¿sí? O así. Estamos consentiendo. Pero eso, ¿cómo hacemos para materializar ese consentimiento en el instrumento público? Porque lo que necesitamos es materializar el instrumento, el consentimiento en el instrumento, dejarlo aquí plasmado el consentimiento. ¿Cómo lo vamos a plasmar aquí? Con la firma. Y si no puede firmar, con la impresión. Con la impresión. En derecho notarial no hay güey. Cualquier otra área de derecho forense o penal o procesal penal tal vez hay güey, pero en derecho notarial no hay güey. Hay impresión digital, impresión dactilar.
con la impresión dactilar o la impresión digital. Entonces vamos a ver que eso es otorgante. Otorgante es la persona, y si es solo una, que no puede haber más. Otorgante es la persona que en un instrumento público da el consentimiento en nombre propio o en representación de otro. Y entonces vamos a encontrar que ese consentimiento lo puede dar a través de la firma o lo puede dar a través de la impresión dactilar o digital, pero en este caso, debe de haber la firma de un testigo, ¿sí? Ahí debe de firmar un testigo. No es suficiente con que materialice con la impresión dactilar, sino que debe de haber la firma de un testigo. Artículo 29, numeral 12. La firma de los otorgantes. Y cuando los otorgantes no puedan o no saben firmar, dejarán la impresión dactilar del dedo pulgar derecho. Otro que el notario debe de especificar. No puedo dejar el dedo pulgar derecho, lo tengo lesionado, lo tengo con problemas, no puedo dejar. Entonces puedo la impresión dactilar del dedo pulgar izquierdo. No puedo con el dedo pulgar izquierdo, puede ser con el meñique, con el anular, con el medio, con el índice, pero el notario tiene que indicar qué impresión dactilar queda en el instrumento público, materializando el consentimiento. Entonces ese es otorgante. Entonces ya vimos sujeto, vimos parte, vimos compareciente, vimos otorgante, vimos requirente. En las auténticas de firma, con base al artículo 55, literal A del Código de Notariado, se llama signatario. El elemento personal en la auténtica de firma, artículo 55, literal A, se llama signatario. La firma de los signatarios. Entonces ahí tenemos el otro elemento personal. Pero en el artículo 29 dice, y demás personas que intervengan. ¿Qué otras personas pueden intervenir en el instrumento público? En una escritura pública, ¿qué otras personas pueden intervenir? ¿Qué? Los testigos, muy bien. Los testigos, ¿quiénes más pueden intervenir? Los testigos, ¿qué más puede intervenir? Si la persona no puede o no sabe el idioma oficial, el intérprete, el autor jurado, ¿qué otra persona puede intervenir? Si necesitamos que nos consignen cuáles son las medidas de una fracción de inmueble, los peritos son los expertos, los facultativos, regla la ley, los facultativos. Pero en término general, los peritos, los expertos, los ingenieros, los médicos. En la ley de jurisdicción voluntaria, el decreto 5477, hay diligencias como el reconocimiento de preñez. ¿Qué puede saber el notario de preñez y cuándo va a ser el parto? Tal vez empíricamente, porque lo hemos oído, no hay veces, ¿no? Pero ¿qué sabe el notario? Tiene que asistirse de un facultativo. También está regulado en la determinación de edad. Cuando la persona no sabe, hay casos, es increíble, pero ya lo atendí. Hay personas que nunca inscribieron su nacimiento. Y llega una persona y me dice, fíjate que nunca me inscribieron mi nacimiento. No recuerdo los nombres de mis padres, no tengo hermanos, no tengo tíos, no tengo primos, no tengo familiares.
Y en la finca donde trabajo, por mi edad me quieren despedir, me quieren, pero la persona me va a dar mi jubilación, me va a dar mi indemnización y me va a dar una parte de terreno, así usando los términos. ¿No? Me va a dar un pedazo de terreno para que yo pueda quedarme a vivir ahí. Pero no tengo cómo identificar. Y una persona que, pues al verlo así, uno dice, pues tendrá unos 80 años. Pero eso uno lo ve y uno dice, porque cuando lo vemos dice, más o menos tiene tal edad, ¿verdad? Pero no estamos facultados para eso. Entonces tenemos que asistir donde un forense. Un forense nos puede decir a través de las piezas dentales, a través de los datos físicos. Entonces tenemos que asistir de un perito. Entonces ahí es donde el notario, ahí vienen las demás personas que intervienen. Los testigos, los intérpretes, los peritos, el autor jurado, ellos son los auxiliares del notario. La doctrina les llama comparecientes concurrentes, así le llama la doctrina. Si compareciente es la persona que está enfrente del notario, que le está pidiendo su actuación y que está actuando en nombre propio o en representación de otro, pero ese nombre propio es porque se va a obligar. Yo me voy a obligar a comprar, a vender, a pagar en nombre propio. Pero yo llevo al notario, pero no soy yo. Voy a obligar a mi representado. Él, por medio de mi persona, como compareciente, yo lo voy a obligar. Pero el compareciente concurrente no. El compareciente concurrente es una de sus características. ¿Cuáles son esas características del compareciente concurrente? Está presente ante el notario. No se obliga, no se obliga. En la mayoría de las veces firma. Esas son las características del compareciente concurrente. Está presente ante el notario, no se obliga, mientras que el compareciente sí, él sí se obliga o obliga a su representante. Entonces el compareciente concurrente también se llama auxiliares del notario. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, para ver si queda explicado el tema. Si no, interpreto que queda explicado. ¿Qué es compareciente? ¿Qué es sujeto? ¿Qué es otorgante? Sí, por favor. Es el mismo, no hay diferencia. En la legislación guatemalteca no se conoce como sujeto, se conoce como parte. Si me preguntan quién es el sujeto fundamental, no como fundamento jurídico. No, ahí no había fundamento jurídico. El fundamento es para la parte. Y la parte es sujeto, es la persona individual o jurídica cuyo patrimonio se ve en las manos. Bien. Dick. Sí, escucho. Por ejemplo, el compareciente concurrente, ¿quién pide la asistencia? ¿El notario o las partes? El notario, por eso son auxiliares del notario. Llego con usted como notario y yo le digo, voy a vender una fracción de inmueble. Para vender la fracción de inmueble, 1132 del Código Civil exige que tengamos un plan de la fracción. Entonces, usted lo que va a decir es, necesito un ingeniero. Un ingeniero agrónomo o un arquitecto. La ley 1132 lo determina que ellos están facultados para extender el plan. Usted le propone a sus clientes que ellos contraten al ingeniero, al arquitecto, al ingeniero agrónomo de su confianza. Dice, licenciado, no conocemos a nadie. Nosotros sí conocemos porque nosotros sabemos por quién podemos hacerlo. Pero mire, yo le recomiendo a esta persona. Ellos tienen que pagar. Este es más o menos el procedimiento. Ahora, en el caso de los testigos, vamos a ver los testigos, qué clase de testigos hay. Y dependiendo de ellos, serán las partes o sea el notario que nos va a proponer. ¿Sí?
No sé si hay algunas, por favor. Sí, perdón, entonces la diferencia entre parte y compareciente está clara, que la parte representa un mismo derecho y el compareciente es la persona que comparece ante el notario, pero entonces es la misma persona. Puede ser la misma, pero la parte que representa un mismo derecho es el mandante. Él es el propietario. Yo solo soy su representante. Entonces la parte que representa el derecho sería el propietario del inmueble. Yo estoy actuando en representación de él. Yo soy el compareciente y la parte está allá. ¿Sí? Ah, ok. Así. Sí, gracias. No sé, ¿alguna otra duda? ¿Algún comentario? Y si no preguntan, les estamos preguntando para que participen. Bueno, entonces ahora veamos entonces quiénes son los auxiliares del notario. Los auxiliares del notario, pues vamos a estudiar en primer término a los testigos. Ustedes saben que los testigos en el derecho procesal, penal, civil, laboral, son un medio de prueba. Allá es un medio de prueba. Aquí son auxiliares del notario. Aquí coadyuvan a la función notarial, coadyuvan a la función del notario. Y entonces vamos a encontrar en la legislación y en la doctrina, vamos a encontrar tres categorías de testigos. Los testigos llamados testigos instrumentales, que nos vamos a encontrar regulados en el artículo 51 del Código de Notariado. Oigamos, por favor. Testigos. El notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice, pero si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse de los testigos que exige la ley. Bien. Entonces vamos a poner ahí. Veamos qué contiene, cómo lo regula ese artículo 51. Gracias. Vamos a ver que el artículo 51 tiene dos elementos muy importantes a leer. El notario podrá. Eso quiere decir que si quiere lo hace, si quiere no lo hace. El notario podrá, es facultativo, es optativo. ¿En qué casos? En los actos y contratos que autorice. En un contrato de compraventa de inmueble, el notario podrá asociarse de testigos. En un contrato de arrendamiento, en un contrato de mandato, ¿podrá el notario asistirse de testigos? ¿Podrá? Sí, el notario podrá. El notario podrá. Sí, puede asociarse de testigos. Lo que pasa es que a veces tienen que concurrir algunas circunstancias donde el notario pues diga, en este caso mejor me asisto de testigos instrumentales. Esos son los primeros testigos que vamos a estudiar. Pero esa es la otra opción. Está regulada en el artículo 51. Pero cuando se trate de testamentos y donaciones por causa de muerte, deberá, no es que no puede, no es que si quiere bueno, si quiere no, ahí es obligatorio, deberá de asistirse de los testigos que exige la ley. Y nos vamos a ir entonces al artículo 42, por favor, 42 del Código de Notariado. 42 y después el 3. Artículo 42. La escritura pública del testamento, además de las formalidades generales, contendrá las necesidades siguientes. Numeral 3. La presencia de dos testigos que reúnen las calidades que exige esta ley.
Entonces, son dos testigos, gracias. Son dos testigos, en el artículo 42, en el numeral 3, son dos testigos instrumentales. En el caso de los testamentos y las donaciones por causa de muerte, es obligatorio que nos asistamos de testigos instrumentales. ¿Cuál es la función de los testigos instrumentales? Es decir, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los testigos instrumentales? ¿Para qué sirven los testigos instrumentales? El ejemplo es el siguiente. Llega la persona y le manifiesta al notario: licenciado, quiero distribuir mi patrimonio para cuando fallezca, cuando me lleve al cielo. Seguro que ya vamos a ir, pero quiero distribuir mi patrimonio para eso. ¿Cómo lo va a distribuir? Lo va a distribuir por A, por B, por C. Se la entregamos, donación por causa del cuerpo. Lo va a distribuir todo para una persona o para varias personas. Testamento, herederos. Entonces, ahí es donde el notario se va a asistir de dos testigos instrumentales. Entonces, llega la persona, está el notario y está recibiendo la información. Y están los dos testigos. Ahí están los dos testigos. ¿Qué hacen esos testigos? ¿Para qué sirven? ¿O cuál es su función de esos testigos? Porque la ley así lo exige. ¿Pero qué harán esos testigos? ¿Estarán ahí parados? O como dice aquel refrán, ver, oír y callar. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Solo ven, solo oyen y tienen que callarse porque es un testamento. No puede decir a quién instituyó o a quién desheredó. De repente a la persona que lo desheredó no le gusta, o la persona que instituyó quiere que sea rápido la herencia. Entonces hay que tener secreto profesional. ¿Qué hacen esos testigos? Pero lo que hacen es, ¿se acuerdan de lo que vimos en el semestre pasado? La prueba preconstituida. Pues eso es lo que hace. Al momento de impugnar el testamento o al momento de redarguir, como regula el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, al momento de redarguir el testamento, esos testigos pueden servir como medio. De ser auxiliares del notario, se van a constituir como un medio de prueba dentro de un juicio ordinario de impugnación o de redargüimiento del testamento. Eso es lo que hacen. Para eso son los testigos. Únicamente que estén presentes, que vean que está el testador, que está el notario, que oigan cuál es su voluntad. Y en caso de ser necesario, al ir a un juicio de nulidad o de falsedad del testamento, pues ya tenemos preparados dos testigos. Ellos vieron, ellos oyeron, ellos estuvieron presentes y van a declarar todo eso. Y entonces por eso es parte de eso de la prueba preconstituida. Esa es la función de los testigos: ver, oír y callar, mientras no sea necesario. Llegado el momento, pues se van a proponer como prueba dentro de un juicio donde se va a impugnar el testamento. Ahora, ¿qué requisitos se necesitan para ser testigo en derecho notarial? Y vamos a leer el artículo 52 del Código de Notariado. ¿Qué requisitos se requieren? Los testigos deben ser suficientemente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su reflejo de los legales. Bien, entonces ahí vamos a encontrar los requisitos, gracias. Los requisitos para ser notario, para ser auxiliar del notario, para ser testigo. Civilmente capaz.
¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué es eso? Si quién es civilmente capaz. Eso lo saben ustedes, eso lo vieron en Civil 1. La capacidad, artículo 8 del Código Civil. ¿Perdón? ¿Para qué la capacidad? Es la aptitud para contraer derechos y obligaciones. Por sí mismo. Por sí mismo. ¿Sí? Entonces, por eso se necesita que sean civilmente capaces. Ese es el requisito que debe cumplir todo testigo. Y lo debemos de consignar en la escritura, ¿no? Con asistencia de los testigos instrumentales A y B, personas civilmente capaces. Tenemos que calificarlo, esa es la actividad calificadora. Idóneas. ¿Qué quiere decir eso de idóneo? ¿Qué es el idóneo? Alguien levanta la mano y me dice, ¿qué es el idóneo? A ver. Correcto. Ser correcto. ¿Será eso idóneo? ¿Qué es el idóneo? Que sea correcto, que sea la persona adecuada, sí, ahí están cerca está. A ver. ¿Qué es el idóneo? Que sea apto, que sea la persona adecuada, que sea apto, que sea correcto. Muy bien. ¿Están cerca? ¿Sí? Apropiada, la persona apropiada. Muy bien. Apto, correcta. Ser idóneo. Es eso, justamente sí, es eso. Pero jurídicamente se dice, ser idóneo es no tener ningún impedimento. No tener impedimento. ¿Y cuáles serán los impedimentos que tienen o cuáles podrían ser esos impedimentos? Los vamos a leer en el artículo 53, por favor. No podrán ser testigos las personas que no sepan leer ni escribir o conocer a alguien con el español. Las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato. Los sordos, mudos o ciegos. Los parientes del notario y los parientes de los donantes, salvo el caso de que tienen asegros, cuando no sepan hacerlo y no se trate de testamentos o de donaciones privados en muerte. Muy bien, muchas gracias. Entonces, quien se encuentre en alguna de esas circunstancias no es idóneo. Y por eso ser idóneo es no tener ninguno de los impedimentos que están regulados en el artículo 53 del Código Notarial. Vean los requisitos para ser testigo: civilmente capaz, idóneo, conocido por el notario. Y si el notario no los conoce, los tendrá que identificar por los medios legales. Ahí viene la pregunta. ¿Cuáles son los medios legales? Oigan la pregunta. ¿Cuáles son los medios legales para identificar a los comparecientes o a los testigos? ¿Cuáles son los medios legales? Porque el medio legal para identificar a la persona, ustedes saben cuál es el medio legal para identificar a la persona individual. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el medio legal para identificar a la persona individual? ¿Cómo se identifican ustedes? ¿Con TPI? ¿Número de identificación? ¿Con el nombre? Con el nombre. Artículo 4 del Código Civil. La persona se identifica con el nombre con que fue inscrito su nacimiento en el registro civil. Por eso les digo, pongan mucha atención cómo se identifica la persona individual con el nombre. Ahora, ¿cómo se identifican los comparecientes o los testigos en el instrumento público? Esa es otra cosa. Porque ahí regula por los medios legales. ¿Cuáles son esos medios legales? ¿Cuál? El documento personal de identificación, el pasaporte si es extranjero. ¿Qué más? ¿Cuál otro medio legal habrá? Eso está regulado en el artículo 29, numerales 3 y 4 del Código de Notariado. ¿Cuáles son los medios legales? ¿Perdón? Muy bien. Por dos testigos conocidos por... Dos testigos conocidos por... el notario. Ya llevamos 3.
el documento personal de identificación, el pasaporte si es extranjero, por 2 testigos conocidos por el notario. Habrá otro medio legal. Eso lo vimos desde el mes pasado. Habrá otro medio legal. Es que eso nos va a servir. Cuando redactemos el instrumento, cuando ustedes tengan su caso, y ahí se va a decir cómo lo van a identificar. Van a tener que utilizar un medio de identificación legal. Ya tenemos documento personal de identificación. Si es extranjero, si dijera que es extranjero, con el pasaporte. Por 2 testigos, si no tiene pasaporte, si no tiene documento personal de identificación, con 2 testigos conocidos por el notario. ¿Qué más? ¿Sí? La fe de conocimiento. Muy bien, ahí está. 29 general. La fe de conocimiento, pero pongan atención, la fe de conocimiento. No si lo conoce con anterioridad, no. La fe de conocimiento. No cualquier persona puede dar fe. Solo puede dar fe a aquellos funcionarios que la ley les permite esa facultad. Solo puede dar fe a aquellos funcionarios que la ley les permite esa facultad. Dentro de los funcionarios que la ley le permite esa facultad de dar fe, está el notario. Artículo 1 del Código de Notariado. El notario tiene fe pública. ¿Para qué? Para autorizar actos y contratos. Entonces, la fe de conocimiento. Así tenemos que consignar. A quien doy fe de conocer. Eso de persona de anterior conocimiento, ¿no? La ley no le está diciendo, usted dirá si lo conoce con anterioridad, no, eso no. La ley lo que le está pidiendo es que dé fe. Que dé fe que lo conoce. Porque si no lo conocemos, no podemos dar fe. No podemos dar fe si no lo conocemos. Desafortunadamente hay algunos expedientes en los tribunales penales porque el notario no lo conoce y dio fe que lo conocía y no era así. Entonces, si lo conocemos y sabemos quién es nuestro cliente desde hace muchos años, es mi vecino, es mi conocido, es mi amigo, estudiamos en la facultad o en básicos, no lo conozco, quién es, sé cómo se llama. Entonces vamos a dar fe. ¿A quién doy fe de conocer? Eso es importante en ese artículo. Entonces los medios legales para identificar el derecho notarial son el documento personal de identificación, el pasaporte si es extranjero, 2 testigos conocidos por el notario y la fe de conocimiento. Artículo 29, numerales 3 y numeral 4 del Código. Ahí está la ley. Ahí está la ley. Bien, entonces ya tenemos ahí que se van a identificar por los medios legales. Los testigos instrumentales. Ya sabemos en qué casos podemos asistirnos. No usar no. Pues se usan las cosas. De las personas nos asociamos, nos asistimos, son nuestros auxiliares. Y vemos entonces que los testigos instrumentales podemos en cualquier contrato, en una compraventa, en arrendamiento, en un mandato, podemos. Con asistencia de los testigos instrumentales A y B. Y tenemos que calificarlos. Quienes son civilmente capaces, idóneas y de mi conocimiento. Y si no lo conocen, pues hay que identificar. Y testigos instrumentales en forma obligatoria, en el caso de testamento y donación por causa de muerte. No sé si alguna duda, algún comentario. Yo tengo duda con respecto a los testigos, porque, por ejemplo, cuando el notario pide la asistencia de los testigos instrumentales, en este caso, la parte que va a ser el testamento es la que propone los testigos o el notario es el que dice quiénes van a ser los testigos. Dime la pregunta. Como es un testamento, usted sabe como lo decía, tal vez el testamento tiene que ser una persona de confianza, que nosotros, el testador sabe que va a conservar el hermetismo.
que no va a contar, que no va a decir. Entonces tienen que ser personas de confianza. No pueden ser valientes, tienen que saber el idioma español, tienen que saber leer y escribir, tienen que cumplir con los requisitos, tienen que ser civilmente idóneos, capaces, conocidos del notario. Si el notario no los conoce, los va a identificar. Pero en ese caso es el testador, porque tiene que ser personas de su confianza, porque él va a manifestar cómo va a distribuir su patrimonio. ¿Sí? Si se rompe el secreto del testamento, o sea, el testigo viene y te cuenta, fulano tal, mira, te dejaron esto y te quitaron lo otro. Es que ese es el riesgo. Pero se puede influir en responsabilidad, claro que puede influir en responsabilidad civil o puede influir. Claro. ¿Algo más? Pero, licenciado, esa responsabilidad es ya únicamente Del testigo. del testigo, Sí, ya no ya es personal. Es personal. Bien. Entonces veamos otra categoría de testigos. Vamos a encontrar los testigos, ya vimos los instrumentales, ahora vamos a ver los testigos de conocimiento. Los testigos de conocimiento, como ustedes correctamente lo decían, dentro de los medios legales para identificar a los otorgantes o a los testigos en el instrumento público, dos testigos conocidos por el notario. Cuando la persona no tiene documento personal de identificación, cuando la persona no tiene pasaporte y el notario no lo conoce, entonces se va a asistir o se va a asociar de dos testigos de conocimiento. Esas dos personas lo que van a hacer es identificar al otorgante, lo van a identificar. O asistir quien es identificado porque no tiene documento personal de identificación. Consignamos el nombre, consignamos la edad, la nacionalidad, el domicilio, el estado de familia, la ocupación, profesión o oficio, quien es identificado por A y B. Personas civilmente capaces, idóneas y de mi conocimiento. Ya estuvo identificado. Porque no tiene cómo identificarse documentalmente. Entonces, con dos testigos. Y los testigos de conocimiento, pues, tanto los instrumentales como los de conocimiento, dentro de sus características firman el instrumento público, están presentes ante el notario, pero no se obligan. Eso es para todos los testigos. Entonces vemos que también deben de cumplir los mismos requisitos: civilmente capaz, idóneo, el conocimiento del notario. Si el notario no lo, aquí sí obligadamente el notario tiene que conocerlos, porque ahí sí pide el artículo 29, numeral 3, pide que sean conocidos por el notario. Ahí sí obligadamente tienen que ser conocidos por el notario. Y los últimos testigos que vamos a estudiar son los testigos rogados. Los testigos rogados pues deben cumplir los mismos requisitos, tienen las mismas prohibiciones, quienes no pueden ser testigos en el 53 del Código Notariado. Pero los testigos rogados, ¿cuál es su función? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los testigos de conocimiento? Identificar a aquella persona que no tiene documento de identificación y que no es conocida por el notario. Los testigos rogados, ¿qué hacen? ¿Cuál es su función? Los testigos rogados lo que hacen es firmar por aquella persona que no puede o que no sabe firmar. Por eso se llaman testigos rogados. Y están regulados en el artículo 29, numeral 12. Los testigos instrumentales están regulados en el artículo 51 y 42, numeral 3. Los testigos de conocimiento están regulados
en el artículo 29, numeral 4. Y los testigos rogados están regulados en el artículo 29, numeral 12, y en el 42, numeral 9. Ahí están regulados, 42, numeral 9 y 29, numeral 12. Y los testigos rogados son los que firman al ruego de aquella persona que no puede, que no sabe firmar, pero que su consentimiento lo ha materializado con su impresión dactilar. Así como lo habíamos hecho ahí en el ejemplo, la persona va a firmar, el testigo, perdón, la persona va a dejar su consentimiento a través de su impresión dactilar y va a firmar un testigo a su ruego. Ese es el testigo. Y está en el artículo 29, numeral 2. Eso lo vimos, insistimos bastante en el semestre pasado. Disculpe, licenciado, ¿podría repetir dónde están ubicados en...? Bien, los testigos instrumentales están en el 51 y en el 42, numeral 3, ambos del Código Notarial. Los de conocimiento están regulados en el artículo 29, numeral 4. Y los rogados están regulados en el artículo 29, numeral 12. Y 42, numeral 9. Ahí están regulados las listas de testigos. Y la función de cada uno. La función de los instrumentales es constituir una prueba preconstituida. Es decir, que pueden declarar al momento de que el testamento sea, o que el instrumento público sea redactuido de nulidad o de falsedad. Los de conocimiento, su función es identificar a aquella persona que el notario no la conoce y que no importa documento de identificación. Y los rogados, su función es firmar por aquella persona que no sabe, que no puede firmar. ¿Eso se estipula en el instrumento público? Sí, por supuesto. Por eso lo estamos viendo ahorita, porque cuando nos redactemos, ya sabemos cuál es el fundamento jurídico. Cuando redactemos, eso vamos a hacer, vamos a redactar. Yo creo que la próxima sesión que vengamos presencial, ya empezamos a redactar. Ya tenemos las hojas que les distribuimos, les entregamos las hojas y empezamos a redactar el documento por partes. Por partes. Ahí nos quedamos en la otra sección. No sé si hay dudas, si hay comentarios, si hay observaciones. Sí, por ejemplo, los distintos tipos de testigos pueden converger en un mismo derecho. por supuesto, muy buena pregunta. Imagínense usted en un testamento se va a asociar de testigos instrumentales. El testador no tiene cómo identificarse y no es conocido por el notario, se va a asociar de testigo de conocimiento, y el testador no sabe firmar, se va a asociar de testigos. Y todos ellos se consignan en el instrumento. Por supuesto. A, B, C, D. Y va a un lugar. ¿En qué parte vamos a consignar a cada uno? Los instrumentales van en la introducción de la estructura, igual que el de conocimiento, y los rogados van en el cierre.